Saludos, muy buenas tardes, lluvia de bendiciones, abundante salud, sobre todo abundante salud para este año 2022. Esta primera semana del año en la que abrimos hoy para desearles justamente eso. Bienvenidos sean todos ustedes y muy buenas tardes, Doris. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tati, muy bien, ¿y tú? Yo estoy bien, sobre todo eso, deseando que la gente tenga salud en abundancia este año. Bueno, inicia este año, inicia en una situación difícil con este virus de COVID-19 junto con el virus de la influenza y otras afecciones respiratorias. Sabemos que tenemos una alta cantidad de población afectada por este virus, así que no creo que se pueda decir o desear mejor situación que salud en este momento. Así es, nosotros, como dice Doris, hemos abierto este 2022 con una cantera, si se puede decir el término, nos matan los epidemiólogos, con un montón, con una positividad altísima, con una tasa de transmisión muy alta. Por la variante, tenemos dos variantes de moda en este momento, sí, que es la Delta y la Omicron, que justamente al cerrar el año habíamos hablado ampliamente de eso, Doris. Así es, que se había identificado, pero también a eso vamos a sumarle la situación de la gripe común que da en esta época, temporada, pero también la influenza que da síntomas muy parecidos a los de COVID-19, así que hay mucha confusión en este momento en la población y lo importante es que tenemos que llevarle el mensaje a la población es ir al médico, no automedicarse, como dicen los especialistas, cuidarse, mucho líquido, protegerse. Sabemos que hay familias completas que están afectadas en este momento, así que no quedarse en casa sin buscar atención médica, oír las recomendaciones de los especialistas y no salir corriendo a farmacias como está ocurriendo en este momento, Tati, que todo el mundo anda comprando medicamentos y se están hasta agotando. Así es, y señores, el año 2021 también cerró con una alta tasa de mortalidad materna y mortalidad infantil. Al menos a la semana 50 había 24 muertes por dengue y 29 muertes por leptospirosis. Un cuadro preocupante y preocupante también que otras enfermedades de nuestro sistema propio, de nuestro perfil epidemiológico, están siendo descuidadas, como el cáncer, como esos propios indicadores del que hablábamos, de manera que hay muchos retos para este 2022. Bueno, pues hablando de cuadro difícil en materia de salud, tenemos con nosotros un especialista, ustedes lo conocen, es el doctor Robert Paulino, virólogo, infectólogo, que nos va a hablar de toda esta situación que estamos ocurriendo y nos va a dar consejos sabios para que cada uno de nosotros los adoptemos en lo adelante para ver si podemos frenar esta quinta ola de COVID-19 de otras infecciones. Así que le vamos a invitar a que se nos queden ahí, no se nos vayan y regresamos de inmediato con el doctor Paulino. 2x3 en salud. Gracias por seguir con nosotros, ya le habíamos adelantado, tenemos en nuestro programa, nuestro primer programa de este año al infectólogo, virólogo, especialista en todo lo que tiene que ver con el manejo de toda esta pandemia, al doctor Robert Paulino, investigador, y creo que no podemos tener mejor especialista que Robert en este momento para que nos hable de la situación que estamos viviendo en República Dominicana frente a toda esta virulencia, no sé si se usa el término, Robert. Bienvenido, buenas tardes, Robert. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Doris, Altagracia, gracias por traerme aquí otra vez, ya parte del equipo, casi. Para nosotros uno de nuestros investigadores preferidos. Durante la pandemia hemos venido en diferentes fases, podemos hacer un historial de lo que ha pasado y bueno, sí, en este momento estamos en un resurgimiento de casos otra vez, le llamamos quinta ola. Esa quinta ola se caracteriza por ser muy transmisible o virulenta. Eso que tú decías de la virulencia es una terminología que se utiliza para englobar la capacidad de transmisibilidad que tiene y también el efecto que puede tener un virus, un microbio, lo que sea, dentro de una población determinada. Así que sí, es un fenómeno, ustedes mencionaban al inicio del programa, que es un fenómeno compartido, porque tenemos varias variantes circulando al mismo tiempo,
que no necesariamente tiene que ser Omicron solamente, pero además también un resurgimiento de los casos de enfermedades respiratorias que son parte de la temporada y que el año pasado no lo observamos. ¿Por qué el año pasado no se observó y ahora sí, Robert? Porque el año pasado teníamos estrategias de prevención más rígidas. El año pasado no hicimos eventos de conglomerado. Masivos. No compartimos durante las festividades en familia. Se recomendó que cada quien lo hiciera por su parte. Sí. Y el uso de la mascarilla de manera eficaz fue realmente cosas que cambiaron. De hecho, se llegó a plantear que la influenza B iba a desaparecer porque no ocurrió una gran transmisibilidad al principio del año pasado. Entonces, ese fenómeno cambió. Y ese fenómeno tiene mucho que ver con decisiones poblacionales, la gente y la conducta de transmisibilidad. Que ¿Fueron estas actividades de Navidad y fin de año caldo de cultivo para estas variantes? Sí, definitivamente. Yo les comentaba que hace un tiempo veníamos observando cómo una variante iba desplazando a la otra y qué tiempo más o menos duraba, entre 2 meses aproximadamente, para que ese fenómeno ocurriese o desplazamiento. Y bueno, diciembre no iba a ser un mes complicado. Lo que iba a pasar era después. Después, claro. Y bueno, estamos empezando un año, exactamente, estamos viendo un año que inicia de una manera muy convulsa, pero cuando tú ves los datos epidemiológicos en otros entornos donde ya este fenómeno ha estado ocurriendo, bueno, pues tenemos algunos aprendizajes y yo creo que eso lo debemos de ver para que lo podamos implementar nosotros también. Por ejemplo, Robert, en países donde ya empezó, ya van como por sexta ola de COVID, ¿verdad? Sí, y donde ya el Omicron ha ido haciendo estragos. ¿Qué medidas han adoptado esos países y qué es lo que se recomienda en este momento en República Dominicana? Mira, yo recuerdo que al principio hablábamos mucho de la higiene, hablábamos mucho de la toma de temperatura, que las manitas limpias y todo lo demás. Que el distanciamiento. Sin embargo, lo que facilita la transmisión es el contacto persona a persona. Exacto. Entonces, una de las estrategias que podemos siempre implementar para reducir la transmisibilidad de virus como este es justamente evitar las aglomeraciones. Y las aglomeraciones se pueden manejar, o sea, no es que nos vamos a volver a la casa, no es que vamos a cerrar el país, no debemos de hacerlo y no tenemos. ¿Por qué hacerlo? Desde el punto de vista epidemiológico, no estamos en esa fase de tener que hacer eso. Esas son medidas de contención que se debieron de implementar y se implementaron al principio, pero que en este momento no son tan eficaces. Por lo tanto, lo que tú tienes es que tratar de que las actividades multitudinarias se puedan controlar y reducir. No es que vamos a hacerlo con un protocolo, es no hacerlo. Robert, desde el principio de los primeros días y los últimos días del 2021 y principio del 2022, unos estudiosos israelíes plantearon, y eso está disperso en la sociedad dominicana, de que el virus estaría dando sus últimos coletazos. ¿Qué es lo que hay de eso? Porque hay influencers que lo han estado diseminando la especie. Sí, estimulando mucho la discusión a que, bueno, ya este es el momento de que todos nos infectemos y el que no se infectó, se infecte. Sí. Esa inmunidad de rebaño. Porque estamos provocando inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo. Estamos apelando a una inmunidad de grupo porque estamos asumiendo que el virus se va a volver endémico. Entonces, ¿qué significa endemicidad? Un virus, y me voy a enfocar en el virus porque es el escenario específico, porque en bacterias también pasa de otra forma, se vuelve endémico cuando tú tienes una tasa de cambio poblacional en el tiempo que facilita la transmisión. Es decir, yo tengo la infección y yo me hago inmune a la infección por un periodo prolongado de tiempo y se van a infectar aquellos que van naciendo. Se va alimentando la población y va alimentando la transmisión dentro de la población. Lo segundo es que pueda provocar inmunidad protectora o cruzada contra otras variantes determinadas y permita que una bloquee a la otra. Y lo tercero es
que nosotros entendamos que estamos frente a virus que van cambiando. Es un virus de ARN. Entonces, estos tres fenómenos nosotros no lo observamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque las personas que se han infectado o que se infectaron el año pasado se están infectando el día de hoy. Sí. Correcto. Por lo tanto, la inmunidad no es prolongada, es muy corta, al menos la inmunidad por la infección natural. Bien, lo segundo, y eso lo quiero puntualizar, porque la inmunidad inducida por la infección natural es diferente a la inmunidad adquirida por el proceso de vacunación. Son dos fenómenos que aunque se pareciesen, son distintos. ¿Cuál es más consistente en el tiempo, Robert? Lo que hemos observado es que las plataformas como Moderna, de ARN mensajero, y las de adenovirus, mantienen una inmunidad más prolongada que en las infecciones naturales. Okay. Que se potencialicen una con la otra, sí, eso sí lo sabemos también, que las personas que se han infectado, más aquellas personas que han recibido la vacuna, tienen una inmunidad más prolongada a pasar, y por esa razón, eso, el único problema con esa discurso de la inmunidad de rebaño es que nosotros estamos asumiendo algo que no tenemos precedentes para hacerlo. Entonces, estamos basando esto en presunciones. Y eso, cuando porque no hay investigaciones a largo tiempo bueno, que nos es que digan. la influenza no se volvió endémica, la influenza de 1918 no se volvió endémica de esa forma. No cambió y mutó hacia una nueva variante que se debilitó. Estamos asumiendo que el Omicron se debilitó, cuando lo que estamos es pensando que las vacunas no funcionan. Hablando de mutación, ¿qué es lo que genera esta capacidad inmensa de mutación? Y vamos a hablar específicamente de este virus y de sus variantes. Mira, el SARS-2 tiene una tasa de mutación ajustada de 4.1 aproximadamente, 4.1 mutaciones por ciclo de reproducción, son 14 días, es lo que aproximadamente se hace. En el caso de la variante Omicron es más corta. O sea, lo que hemos visto es que la tasa de generación de nuevas partículas virales es más corta. Por lo tanto, la tasa de mutación va a ser mayor. Esa todavía no la hemos estimado, pero sí sabemos que la tasa de transmisibilidad, que es la tasa de reproducción básica o R0, es de un 10, muy similar al sarampión. El sarampión es 16. O sea, por cada persona susceptible vamos a tener 16 que van a ser susceptibles de la infección. Okay. En el caso de la COVID-19, específicamente de la variante Omicron, es de 10. Entonces, si tú tienes, ayer, por ejemplo, en esta semana, perdón, porque lo hemos visto durante toda la semana, es un fenómeno muy parecido, pero en esta semana observamos un día solamente en los Estados Unidos de 1 millón de casos de nuevas infecciones. Si nosotros estimamos la cantidad de mutaciones que pueden generarse en los próximos 14 días, estamos hablando de que se podrían agregar 36.084 nuevas mutaciones. Que eso sea así, de forma tangente, va a depender mucho de la población, obviamente, porque un virus muta dependiendo de la dinámica que hace con las poblaciones. Ahora, eso es lo que calculándolo con los indicadores estandarizados podemos presumir. Por consiguiente, en República Dominicana, si nosotros tenemos un incremento, y durante toda esta semana lo hemos estado observando, números pico de infección de hasta 4.000 y constante, pues lo que vamos a ver es que podemos generar en algún punto una nueva variante de preocupación con mutaciones también. Y eso es un fenómeno biológico, es un fenómeno natural que se da en los virus de ARN. ¿Sobrevivencia de los virus? Por supuesto, eso es adaptación. Ahora, y eso lo tenemos que asumir porque eso es así. Y esa dinámica que se da de tratar de poder continuar la tasa de multiplicación va a ser una constante en los virus de ARN, como este. Como este. Robert, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito para seguir hablando contigo. ¿Cuándo en República Dominicana podremos saber si tenemos una variante propia se le podría decir? Porque sabemos que muchos países han identificado sus propias variantes y nosotros no sabemos, y sabemos que es alta la circulación. Así que regresamos en un momentito. 2 por 3
es en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Robert Paulino Ramírez, investigador. Doctor, la pregunta que dejaba Doris al aire antes de irnos a la pausa, ¿cuándo sabremos con la investigación cuando aquí hay una variante que se identifique en la República Dominicana? ¿Cómo está nuestra capacidad investigativa? Hemos venido desde el inicio de la pandemia tratando de ver cómo eso va cambiando, cómo van surgiendo. No hemos identificado una variante específica de la hispaniola. Yo siempre digo que el día que identifiquemos una variante que esté solamente circulando en nuestra isla se va a llamar de la hispaniola, claro. Porque hay un fenómeno interesante que a veces se nos olvida, es que nosotros compartimos territorio con un país que no tiene estadísticas asertivas de biología molecular. Que o pasa de todo o no pasa nada. Exactamente. Y mucha gente, no, pero en Haití no pasa nada. En Haití no pasa nada porque nadie lo busca. Entonces, si yo no puedo hacer esa búsqueda, yo no lo voy a encontrar. Y eso es lo que pasa con las variantes. Las variantes se identifican en un lugar geográfico determinado cuando existen dos fenómenos. Uno, o cambia la epidemiología de forma radical dentro de un proceso específico, o segundo, cuando hacemos búsqueda activa y vigilancia activa genómica. La vigilancia activa genómica es una asignatura pendiente que nosotros tenemos como país, que tiene que algún día cambiar. Obviamente eso necesita mucho de la voluntad política, porque requiere mucha inversión. O sea, tenemos que entender que la vigilancia genómica cuesta y que también tenemos que generar recursos humanos locales para que puedan trabajar en los laboratorios. Entonces, las universidades hacen el mejor esfuerzo. Nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo con los recursos que tenemos para poder ir monitoreándolo. Sí es consistente, se ha manejado, la distribución de variantes ha sido consistente, muy similar con la región, no con Estados Unidos. No necesariamente la dinámica de variantes que hay en Estados Unidos es la misma que ocurre en República Dominicana. Nosotros tuvimos muchos casos de MU, en Estados Unidos eso no ocurrió. Y esa MU desplazó a la Delta hasta ahora, hasta finales de año, y por eso estamos viendo ahora un resurgimiento de casos que no necesariamente se relacionen con Omicron solamente, como ustedes mencionaban al inicio. Pero la MU siempre ha sido una variante de interés, no de preocupación. Siempre fue una variante de interés, nunca se consideró de preocupación. De hecho, algunos estudios que se publicaron en Colombia sobre la MU, porque MU fue identificada por primera vez en Colombia, no necesariamente surgió en Colombia, pero fue identificada allá. Y lo que ellos encontraron era que no cambiaba los patrones de empeoramiento o de progresión a la criticidad de la infección. Robert, en este momento estamos viendo de una nueva variante en Francia, pero hace 2 días o 3 que se empezó a hablar de esa. ¿Qué tú sabes algo de eso? B1 640. Esa variante fue identificada inicialmente proveniente de Camerún. De nuevo, volvemos a lo mismo. Países con menos cobertura de vacunación van a ser caldo de cultivo para la aparición de nuevas variantes. Perfecto. Ejemplo, Haití. Y vuelvo y siempre hago mucho énfasis en eso a las autoridades. Tenemos un país que solamente tiene un 1% de su población vacunada, frente al nuestro, que tiene un 65% de personas vacunadas. O sea, que el riesgo lo tenemos a la vuelta de la esquina. Exactamente. Entonces, que aparezca una variante nueva en un espacio donde no hay presión de grupo. La vacunación es una presión de comunidad. Cuando tú induces tantas vacunas, tantos anticuerpos neutralizantes en una población, hay una protección cruzada o compartida. Obviamente quisiéramos que todos estuviésemos vacunados, pero eso también va generando un cambio. De hecho, lo vimos a final de año. Ese resultado de la reducción en los indicadores de criticidad y de uso de unidades de cuidado intensivo se debió justamente al proceso de vacunación. Doctor, y estas dos variantes que estarían circulando ampliamente en la República Dominicana, Delta y Omicron, ¿podrían en algún momento dado saturar nuestro sistema de salud? ¿Qué pasaría con los recursos humanos? Ya sabemos que cantidad de neumólogos se han contagiado, cantidad de
de clínicos, infectólogos y eso. ¿Cómo visualiza el Sí, de manera empírica lo hemos estado observando en los laboratorios y en la prestación de servicios, en los médicos, enfermeras, pero también en el equipo de laboratorio. Lo que sabemos y lo que pasó por experiencia de otros países, en Sudáfrica cerca del 25% del personal de salud se fue para la casa. Infectado. Porque estuvo infectado. Entonces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Muy probablemente muy similar. Tenemos una población vacunada, pero eso no significa que no se vayan a infectar. Lo que pasa con la infección por Omicron es que las manifestaciones clínicas son más leves y en personas vacunadas. Y eso quiero recalcarlo, porque la asunción de que no debemos de infectar porque esta variante es más leve, que era algo que tocábamos al principio del programa, se debe a múltiples factores. No necesariamente significa que el virus se hizo más leve, sino que tenemos una población que responde de una manera diferente. En la población de proveedores de salud, pues tenemos una cobertura bastante alta de la población. Por consiguiente, las manifestaciones clínicas van a ser más leves, pero ese equipo especializado se va para la casa. Y por consiguiente tú vas a tener un equipo que se va a quedar en el servicio, que va a estar sobrecargado, y además personas que van a estar acudiendo a los servicios de emergencia con síntomas. O sea que la capacidad de respuesta en emergencia, en consulta, podría en el país, o está ya afectada. Sí, definitivamente. Y ese es uno del impacto negativo que provoca Omicron, además del ausentismo laboral. No vamos a cerrar, que definitivamente ya las disposiciones, y vuelvo ahí, no debemos cerrar, pero vamos a terminar cerrando. Exacto. Vamos a terminar cerrando porque vamos a tener a todo el mundo en la casa. ¿En algún momento del año será? ¿En algún momento habrá que cerrar? No necesariamente, no que vamos a tener que cerrar, sino que al final del día vamos a tener a todo el mundo enfermo. En este si lo hacemos de manera masiva. Por ejemplo, Robert, en este momento se habla de que cerca del 50% del personal que trabaja en las oficinas está infectado. Sí. Dentro del personal de salud se está hablando de cerca de un 50% también. Entonces, lo que a uno le llama la atención, que como autoridades vemos, que tenemos capacidad de respuesta porque tenemos camas suficientes, vacías, dicen ellos, de internamiento, pero que no solamente se debe ver, como según lo que tú planteas, el internamiento. Esa es la visión y eso es una crítica a la salud pública, no al ministerio, a la salud pública nuestra. Nosotros hemos medicalizado la salud pública. Hemos convertido a que todo se debe solucionar con construir un gran hospital. Sí, tenemos que construirlo. Sí, hace tiempo que estamos Claro, lo tenemos que construir, pero tenemos que entender que la prevención es la parte clave. Entonces, vamos a vacunar a todo el mundo, me parece muy bien, pero en 14 días es cuando vamos a empezar a tener inmunidad por esas vacunas. Así que el que no se vacunó ahora, en esta temporada, puede pasarla muy mal. Exactamente. Bien, y se pudo haber vacunado ayer, y mañana se va a infectar. Y su inmunidad no es buena para prevenir la criticidad. Y sabemos, mira, ya por ejemplo, los neumólogos están al colapso porque demasiada demanda. Sabemos de pacientes que se tienen que pasar el día completito esperando turno en un centro de salud para poder ser atendido. O sea, eso te dice que el sistema está colapsando. Y para la realización de las pruebas también. No, ni se diga para las pruebas. Para la realización de las pruebas teníamos un periodo de entrega de resultados bastante rápido, ahora ya se está prolongando porque tú tienes una saturación del laboratorio. Robert, unos grupos vulnerables, hay unos grupos vulnerables identificados desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué la enfermedad afecta, si nos lo puede explicar desde el punto de vista de la especialidad, afecta a esos grupos obesos, personas hipertensas, diabéticos y los que tienen su sistema inmunodeprimido? ¿Qué es lo que pasa en la economía humana que esos son los grupos más vulnerabilizados? La capacidad de entrada a células específicas que expresan el receptor específico para el SARS-2 se encuentran localizadas en tejido adiposo, en tejido vascular y en tejido respiratorio. Entonces, ¿qué significa eso? En virología se habla de la relación de la llave y el cerrojo. Yo soy un virus, yo tengo que tener una llave para poder abrir la puerta, abrir el cerrojo. Mi llave es una proteína
y mi cerrojo es otra proteína. Esas proteínas que utiliza el virus para poder entrar son específicas y se encuentran distribuidas en esos tejidos. Y esos sistemas, por consiguiente, si ya tienen una afectación de base, van a incrementar las posibilidades de que se empeore. Igual también sabemos que hay una capacidad de la respuesta inflamatoria, de la misma respuesta del sistema inmunológico a producir fenómenos de hipercoagulabilidad. Por eso vemos que muchas personas tienen trastornos de la coagulación cuando tienen la infección. Ese fenómeno está descrito desde el principio y lo hemos ido observando para ver si va cambiando. Desde el punto de vista epidemiológico no ha cambiado en gran cosa. De hecho, ante las variantes tampoco. No hemos observado que en las personas, de nuevo, que ahora tenemos muchas personas que son de alto riesgo que ya están vacunadas. Entonces ahí hay un sesgo, si se quiere, de interpretación, porque tú vas a decir, mira, pero era hipertenso, era de grupo de riesgo y de repente, mira, no le pasó nada. Y mira, tenía Omicron. Bueno, pero estaba vacunado, porque era de la población de mayor riesgo y la vacunamos primero. Igual pasa con la diabetes, la capacidad de quimiotaxis, que es el fenómeno de que las células del sistema inmunológico puedan responder y controlar o moverse dentro de nuestro sistema para controlar una infección, es muy mala. Y eso tiene que ver por los procesos de circulación que se dan alterados en las enfermedades metabólicas. Así que vamos a pedir un segundito la anuencia del doctor Robert Paulino. Nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces, terminando esa idea y entrando a la población infantil. Doris, ¿qué está pasando con los niños? ¿Ellos son un foco de contagio o ellos contagian o qué pasa? Regresamos ahora con nuestro investigador de la tarde. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el virólogo Robert Paulino. Robert, Altagracia te hablaba de los niños, pero antes de irnos a los niños, para seguir ya con esos grupos vulnerables que hablábamos al principio, quiero preguntarte qué pasa en familias. Te digo porque conozco familias que a principios del año pasado se infectaron todos. Se vacunaron, hicieron todo el proceso y ahora están infectados de nuevo. ¿Hay familias más vulnerables que otras? ¿Por qué ocurre eso? No, la verdad que tiene que ver con el comportamiento y los entornos. O sea, hay personas que tienen casa grande, que pueden aislarse, o que cada uno tiene su habitación y casi nadie se reúne al mediodía a almorzar juntos. Hay otros que sí, que tienen mucha capacidad de junte, como yo le digo, o sea, que tienen una facilidad de sociabilidad. Hasta teteo le dicen a eso. Familiares. De sociabilidad que se da y vamos a juntarnos todos. Y en estos días se hizo mucho. Exactamente. Y todavía este fin de semana, como ustedes saben, el lunes es feriado. Entonces, todavía sigue pasado mañana vamos a tener todavía otro y hay que decir, perdóname Robert y Doris, y hay que decir que la gente obvió todo eso. Aquí la gente disfrutó todo este periodo. Parte del cansancio, yo creo, pero también de subestimar al virus. O sea, lo subestimamos. La pérdida de veíamos, temor, y veíamos que era como la historia de la montaña que se va a caer y va a ocurrir una avalancha. Pero yo veía que la avalancha venía, pero no hacía nada. Bueno, nos dijeron en Robert, Sudáfrica que estaba pasando un fenómeno. Pero quizás, entonces, Robert, también el mensaje que estamos recibiendo hasta de las mismas autoridades nacionales, donde nos dicen, no, es que tenemos camas suficientes, o sea, no hay problema porque tenemos capacidad de respuesta, no se van a adoptar nuevas medidas, todo está bien, depende de cada persona. Y eso ha sido un gran, debo de decir. Apostando, perdón, Robert, al autocuidado, ¿qué tú piensas? Y eso debo decir que ha sido muy beneficioso para el sistema porque se han equipado los servicios de salud. En ese sentido ha sido bastante bueno porque el Servicio Nacional de Salud ha hecho un trabajo bueno con equipar a todos los centros de atención primaria, inclusive y los centros especializados. Pero sí, definitivamente coincido con usted que el mensaje de tenemos todo bajo control, no se preocupen, que aquí tenemos ventiladores suficientes, camas, tenemos unidades de cuidado intensivo suficientes. Se ha estimado que una persona sintomática leve, en este momento, el día de hoy,
gasta entre 150,000 y 200,000 pesos. Entre pruebas de PCR, tratamiento, consulta y los honorarios médicos, solamente con manifestaciones clínicas leves. Eso sigue representando un problema económico para el bolsillo de las personas. Y más cuando tú tienes poblaciones, como mencionábamos, que no tienen condiciones de aislamiento en su propia casa. O sea, tenemos una casa que lo que tiene una sola habitación, bueno, pues nos vamos a infectar todos, obviamente. Entonces, esa cara social del fenómeno de la COVID-19 lo hemos subestimado y hasta cierto punto invisibilizado dentro de esta respuesta, al menos en esta última fase, y tiene que ver con muchos factores sociales. La gente, la verdad, no lo entiende y en cierta forma es más fácil yo creer en lo que dice YouTube que lo que dice un experto, porque los expertos quieren alarmar, porque nosotros los expertos lo que nos encargamos es de meter miedo. No, es que si no analizamos los fenómenos, no nos podemos preparar mejor para responder cuando tenemos crisis como Creo que esta. llegado el momento en la República Dominicana, cuando se cuantifica el gasto, que se cuantifica porque los economistas se dedican a eso. Se hizo en una primera fase con el tema de los gastos de PCR, Sí. pero nunca vimos el gasto social. El gasto social y económico de mucho esta más pandemia alto. será altísimo. Exactamente. Doctor Paulino, hablábamos, había dejado también en el interín la pregunta del caso de los chiquitos, que tanto nos preocupan a todos. Y yo diría al mismo tiempo el tema de los asmáticos. ¿Cómo afecta y si hay un detalle de esta variante, de estas dos variantes? Los pacientes asmáticos en sentido general no tienen un empeoramiento en el cuadro clínico. Okay. Por alguna razón, inclusive se ha observado que es un efecto protector. Al inicio pensábamos que sí, ¿recuerdan? Sí, claro que sí. Pensamos que sí. Y ahora lo que hemos observado con Omicron es que su capacidad de replicación ocurre más en las vías respiratorias superiores que inferiores, que es lo que pasa en los pacientes asmáticos. Entonces ese factor protector se ha podido identificar y eso es interesante, eso es algo que hemos aprendido. Por eso ustedes ven ahora que tenemos muchas personas con sintomatología de vías respiratorias altas, mucha ronquera, congestión nasal, etcétera, etcétera. Respecto a los niños sí transmiten la infección. No existe desde el punto de vista biológico ningún efecto protector de los niños. Los niños tienen células igual que nosotros. Lo que pasa es que la expresión de los receptores del fenómeno de la puerta y la llave es menor porque es un individuo no maduro y es un niño. Y por consiguiente, las tasas de multiplicación viral tienden a ser menores. Ahora, nos estamos olvidando de un fenómeno importantísimo, es que la COVID-19 produce secuelas. Me pasó, me dio una congestión nasal, eso no fue nada, pero un mes, 2 meses después, yo desarrollo artritis. Y esa reactividad que ocurre está relacionada con el long COVID o COVID prolongado. Entonces vamos a tener personas que van a estar desarrollando manifestaciones clínicas posteriori que son por la infección, porque el proceso de vacunación no provoca eso. Entonces si una persona desarrolla eso, lo desarrolló porque tuvo una infección previa. Entonces ese elemento a veces lo obviamos y eso hay que llamar la atención porque como tenemos tantas personas que se están infectando hoy día, todas esas personas van a desarrollar probablemente un porcentaje importante manifestaciones a largo plazo. Ahora, desde el punto de vista de las medidas con los niños, las escuelas y las universidades sí son lugares de riesgo, pero son lugares de riesgo los cines, pero son lugares de riesgo las personas donde se aglomeran. Entonces vamos al cine, pero no vamos al colegio. Exacto. Entonces, la medida de abrir o no las escuelas se debe basar simple y llanamente en un cálculo de población. Lo aprendimos antes, ya lo hemos hecho. Aprendimos que la gente puede trabajar en su casa. Exactamente. Vamos a reducir el volumen de personas que están circulando, para decirlo así, y mandemos personas que puedan trabajar desde su casa, a que trabajen en su casa. A los más grandecitos,
que que la primera fase del año escolar desarrollaron y fueron bien con sus calificaciones, vamos a dejarlo unos cuantos días de la semana en el aula, en su casa, de forma virtual, y a los que no, vamos a llevarlos al aula, pero no podemos todos cerrar. Y menos en este momento, ¿Por ¿verdad? qué? Porque lo que se perdió en educación no se recupera. Así es. Y son 2 años. Y eso, un estudiante de medicina que dura 5 años en la universidad y dura 2 en la casa de manera virtual. No puede aprender mucho. Fuerte. Robert, sí, Yo quisiera ser muy optimista, pero la verdad es que le voy a preguntar en qué año te graduaste. es bueno tener eso en cuenta. Robert, en niños he visto o he leído en algunos países que dice que la Omicron, ellos han visto como que se ha propagado mucho en niños. Sí, porque es de vía respiratoria alta. Los niños se entra la mano, se congestionan, tosen mucho, comparten juguetes y eso facilita que los demás se vayan infectando. Y si tú lo tienes en un espacio cerrado, pues tú vas a tener muchos niños que van a estar. En este momento, Robert, ¿podríamos decir que hay mucho más casos que quizá al inicio de la pandemia? Sí, definitivamente. ¿En qué porcentaje ustedes estiman el fenómeno, el fenómeno de transmisibilidad de nosotros, para ponértelo en una escala, al inicio era de 4, o sea, 4 personas por cada persona infectada. Exactamente. Ahora tenemos más de 10, de hecho. O sea, nosotros estamos entrando en una fase que se le conoce como cenit virológico, que es el momento en el que llega a su punto superior y empieza a bajar. Nosotros no hemos entrado a esa fase. Eso nos va a tomar una semana más, probablemente. De esta ola, de esta quinta ola, exactamente. Y probablemente a finales del mes de enero vamos a empezar de nuevo a ver una tendencia a la baja. A la baja. ¿Y qué ocurre con el grupo de las embarazadas? Hemos visto en la República Dominicana desde el año 2020, 2021, casos dramáticos. En este momento, ¿hay alguna data que nos pueda hablar de qué pasa con estas dos variantes y las embarazadas? No necesariamente va a cambiar mucho. Lo que hemos abogado desde el principio, desde que tenemos la vacuna, es que no hay contraindicación para que una mujer embarazada se vacune. Exacto. Entonces, ojo, ¿por qué no hay data de mujeres embarazadas vacunadas? Porque en los ensayos clínicos no se hacen ni en niños ni en mujeres embarazadas o con potencialidad de quedar embarazadas. Ahora, cuando se empezaron a hacer los ensayos de fase 3, muchas personas o muchas mujeres que eran proveedoras de salud, médicos y del personal, que estaban embarazadas decidieron vacunarse. Y no pasó absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa con una mujer embarazada? Que los cambios fisiológicos que ocurren pues provocan que su sistema inmunológico no sea tan eficaz como pudiésemos querer. Ahora, hay un efecto protector del feto, del bebé, durante el embarazo. La placenta genera una respuesta inmunológica de protección al feto. Es un fenómeno que se da en los mamíferos, nosotros también lo somos y nos pasa. Pero los cuadros clínicos son más atropellantes porque tú tienes a una persona que ya por el embarazo tiene cierto nivel de inmunocompromiso y se puede complicar mucho. Robert, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y vamos cuando regresemos a hablar un poquito de esa diferencia, que yo sé que la gente quiere saber de sintomatología, a ver si hay alguna manera de tú distinguir si tienes COVID o si tienes influenza o gripe común. Así que regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Robert Paulino, investigador virólogo. Doris había dejado la pregunta de cómo en un momento como este, hasta de confusión, sobre todo para los que no somos médicos, podemos diferenciar entre el síntoma que tengo yo en mi sintomatología que presento, que me hace diferenciar si yo tengo una gripe común, si tengo influenza o si tengo una de estas dos variantes de preocupación. La influenza por lo general no tiene manifestaciones de vía respiratoria alta con tanta frecuencia, o sea, no producen congestión ni va a producir tanta rinorrea. Lo producen otros virus respiratorios, eso sí, pero
Esos otros virus respiratorios, como el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, los rinovirus, los otros coronavirus que no son el SARS-2, lo que no causan la COVID-19, van a producir todos manifestaciones clínicas de vía respiratoria alta, congestión nasal, muy parecida a la Omicron. Bien, Omicron se está comportando de esa manera, muy parecido a los otros coronavirus que causan resfriado común. Bien, pero van a producir mucha rinorrea, va a tener congestión nasal y ya, y se acabó. Ahora, influenza produce un patrón febril. Y ese patrón febril... Perdón, ¿el Omicron y las otras virus no producen fiebre o sí? Pues vamos a dejar a Omicron para compararlo con la influenza al final. Quería dejar todos los demás rinovirus y los demás porque ellos lo que causan son manifestaciones. Esas manifestaciones. Exacto. Ojo, todos ellos duran hasta 14 días con manifestaciones clínicas. O sea, es muy prolongado. Tú te vas a pasar con congestión, con secreciones nasales, mucho tiempo. Pues la gente se desespera, pero que ya yo tengo 10 días. Exactamente. Entonces, en el caso de la influenza, va a tener fiebre, y esa fiebre por lo general es muy alta. En el caso de la variante Omicron, puede parecer fiebre, pero la fiebre no es muy alta. Y por lo general ocurre 24 a 48 horas en el caso de la Omicron. En el caso de la influenza puede ser hasta 72 horas, porque es el fenómeno de mayor capacidad inflamatoria que causa la influenza. Otro elemento que puede aparecer es dolor articular. El dolor articular es muy frecuente en la influenza, menos frecuente en Omicron. Aparece, pero menos frecuente y menos atropellante. Y quiero decir eso porque la influenza te manda para la cama. El Omicron no necesariamente te manda para la cama. O sea, es como si fuera un knockout. O sea, que ese dolor fuerte en las articulaciones es más característico de la influenza que del Omicron. Exactamente, es incapacitante. Tú te vas para la cama y tú no te puedes levantar de la cama del dolor que te da y la respuesta inflamatoria que aparece. Y otra cosa importante es que en el caso de Omicron, la transmisibilidad se da con mucha facilidad por secreciones nasales. Y aparece tos. Por esa razón aparece mucha tos y hay mucha transmisibilidad. ¿Y se siente catarro o no? En el caso, se sienten congestión superior, no inferior. O sea, los pulmones no necesariamente van a tener una congestión muy grande, a menos de que tengamos factores predisponentes que vayan a generar que se empeore o que no esté vacunado. Perfecto. Y en el caso de la influenza hay menos tos. O sea, la tos es menos frecuente que comparada con lo que pasa con COVID-19. ¿Es cierto, doctor, lo que se dice en el argot popular de que los virus, cuando se tiene un virus, el que sea, del que se trate, sobre todo los virus respiratorios, la gente debe descansar? ¿Es correcto que usted se acueste? Y si es así, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos hace bien descansar? No es descansar porque me voy a acostar y eso mágicamente va a solucionar el problema. Descansar significa que tú no estés en entornos como otras personas, que no te estés moviendo, que puedas estar tranquilo en un espacio ventilado, y eso es muy importante. La ventilación es muy útil en estos casos, inclusive el sol. Es muy útil en estos casos, no porque sea mágico, ni porque vaya a producir nada, pero mejora bastante la mecánica ventilatoria. O sea, que no es recomendable, como hacen algunas personas, de encerrarse totalmente en un cuarto, ¿verdad? No, eso no ayuda para nada. Perfecto. Eso no ayuda para nada. Antes se hacía, por ejemplo, con la tuberculosis, muchas personas hacían eso, y luego nos dimos cuenta que inclusive el tener los niveles de vitamina D elevados facilitaban, en el caso de la tuberculosis, la mejora del cuadro clínico. No era el tratamiento, pero era un ayudante. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer desde el punto de vista de comportamiento que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mecánica respiratoria. Si usted tiene un poco de ánimo, inclusive hasta moverse, caminar dentro de la casa, ayuda bastante. ¿Y el mar? Bañarse.
Bueno, depende de si está sintomático, porque la verdad que si tiene gente fiebre... con frío y fiebre no se va a meter al mar. Porque al mar, el dominicano al menos le atribuye poderes casi mágicos. Pero si usted tiene una casa en la orilla del mar o un amigo que lo deje ir para, pues vaya y aíslese allá y le va a ir muy bien. Bañarse, Robert, bañarse varias veces al día se recomienda. Bueno, la higiene siempre es fundamental para pero las como enfermedades. higiene, no por... Como higiene. Como higiene, no, porque hay gente que si el tiene fiebre... El tratamiento de la influenza es oseltamivir, es antivirales. Y ya sabemos para COVID-19, cuando hay manifestaciones clínicas, que ya tenemos antivirales también. Sí, así es. Doctor, sí. recomendaciones puntuales en este momento que vivimos un delicado momento desde el punto de vista sanitario en la República Dominicana. Que tratemos de no infectarnos todos al mismo tiempo. Que si en esta próxima semana y este fin de semana usted quiere llevarle los juguetes a los niños o a su sobrinito o a sus familiares, mándeselo en una funda. En un Uber también. O como usted quiera. Pero déjelo que juegue él solo en su casa, con su nicho, con su burbuja, como yo diría, para evitar la aglomeración. Lo segundo es, tenemos que cambiar el uso de las mascarillas en esta fase para que sea eficaz a mascarillas que sean N95. Las mascarillas quirúrgicas y de tela en este momento. ¿Vamos a mostrarla también? Muy bien. En este momento no nos funcionan mucho con la capacidad de transmisibilidad que tiene la variante Omicron. Por lo tanto, tenemos que pensar que para que pueda ser eficaz vamos a tener que utilizar mascarillas más protectoras, como por ejemplo la N95. Si vamos a volver a las aulas, y eso ya es una recomendación para las autoridades, debemos de pensar en la semipresencialidad. Debemos de pensar en métodos híbridos, en algún grupo esté en la casa, en el que otro grupo pueda ir rotándolo dentro de un periodo de tiempo. Tenemos que fortalecer el proceso de vacunación. Eso no necesariamente en esta fase va a ser una gran diferencia, porque los que se vacunen ahora mismo de primera vez no van a generar inmunidad tan rápido, pero sigue siendo muy importante el hecho de vacunarnos, porque eso nos va a ayudar a evitar las complejizaciones. E inclusive ya sabemos que se ha ido haciendo mucho trabajo en el fortalecimiento en la respuesta de emergencia de nuestro el 911, los hospitales, el traslado de casos. Entiendo que va a ser muy importante visibilizar y visualizar el impacto negativo que esto va a tener en los recursos humanos y ver cómo establecemos planes las empresas para que los servicios puedan continuar a pesar de... Las empresas privadas, que a veces el trabajador no se atreve a dejar de ir. Exactamente. Porque, ¿qué se recomienda? Lo recomendable, como les mencionaba, es los mecanismos híbridos. Que el que pueda hacer, ya lo hicimos. Exacto. O sea, experiencia hay. Estamos como si fuera la primera vez, pero es que ya como esto torpes, lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, o sea, lo tuvimos que hacer de golpe, de hecho. Lo tuvimos que hacer de golpe sin estar preparados y nos funcionó bien. Entonces, lo que tenemos es que retomar lo que nos funcionó, la experiencia aprendida, caminar con lo que nos funcionó y utilizar las herramientas nuevas que sí están funcionando, que son las vacunas. Bueno, la verdad que agradecidísima de comenzar el año justamente con un investigador de la talla del doctor Robert Paulino Dores. Así es. Robert, muchísimas gracias, siempre aquí con nosotros, cada vez que te solicitamos. Gracias a nuestros amigos televidentes. Sigan estas recomendaciones, que Robert es un estudioso de todos estos temas, y nos vemos la próxima semana.